Antes de que tus pulmones respiraran por primera vez, ya habías amado. Antes de que tu nombre fuera pronunciado en voz alta, ya existía una historia, no en los registros civiles, no en los archivos familiares, sino en una dimensión invisible donde el tiempo no avanza en línea recta, sino en espiral. Hay un instante anterior al nacimiento que la mayoría ha olvidado, un instante suspendido entre mundos. Allí no hay cuerpo, no hay idioma, no hay patria, solo conciencia, solo memoria espiritual, solo propósito, y es en ese umbral donde comienza la danza. Según la visión espiritual de Rudolf Steiner, el ser humano no desciende a la tierra por azar biológico. Antes de encarnar, el alma atraviesa regiones espirituales donde revisa su pasado y contempla las fuerzas que moldearán su próximo destino. No se trata de un juicio divino, sino de una comprensión profunda. El alma observa lo que fue, lo que hizo, lo que amó, lo que hirió, y reconoce lo que aún necesita aprender. Imagina por un momento esa escena. No hay cielo ni infierno como los pintó la religión popular. Hay conciencia, hay claridad, hay una visión amplia de todas las vidas vividas. El alma contempla los rostros que fueron importantes, percibe los vínculos que quedaron inconclusos, siente las promesas que no se cumplieron, y entonces ocurre algo estremecedor. El alma elige el contexto, elige las pruebas, elige las almas con las que volverá a cruzarse. Aquí nace el susurro antes del nacimiento. Ese susurro no es sonido, es intención. Es un pacto silencioso entre espíritus que acuerdan reencontrarse en la materia. No siempre para amarse de manera armoniosa, a veces para confrontarse, a veces para reparar, a veces para despertar. Las almas gemelas, en esta perspectiva, no son una fantasía romántica creada por la poesía moderna. Son compañeros evolutivos, espíritus que han compartido capítulos en diferentes épocas y que, movidos por la ley del karma, entendida por Steiner como una ley de equilibrio espiritual, regresan a la escena terrestre para continuar la obra inconclusa. Pero hay un elemento inquietante en todo esto. Al descender al mundo físico, el alma atraviesa el velo del olvido. Olvida los pactos, olvida los acuerdos, olvida los nombres espirituales, y sin embargo, no olvida del todo. Porque cuando el reencuentro sucede, algo vibra. Puede ser una mirada que desarma, puede ser una sensación de familiaridad imposible de explicar, puede ser una atracción inmediata o incluso un rechazo inexplicable. ¿Por qué alguien que acabas de conocer despierta en ti emociones tan profundas? ¿Por qué hay personas que parecen entrar en tu vida como si regresaran a ella? Steiner enseñaba que el ser humano está compuesto por distintos niveles: cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y el yo espiritual. Y es en esos niveles más sutiles donde se almacenan las huellas de vidas anteriores. Cuando dos almas con historia compartida se encuentran, no es el cuerpo el que reconoce primero, es el cuerpo astral, es la memoria anímica. Por eso el encuentro puede sentirse como un terremoto silencioso. No hay pruebas racionales, no hay explicaciones lógicas, solo una certeza que emerge desde lo más profundo. Esto no es nuevo. Pero aquí comienza el suspense, porque no todos los pactos espirituales son dulces. Algunas almas regresan para equilibrar errores, para experimentar el dolor que causaron, para aprender compasión, para cerrar ciclos que quedaron abiertos. El susurro antes del nacimiento no promete comodidad, promete evolución, y la evolución rara vez es suave. Imagina que, en otra vida, traicionaste a alguien profundamente, o que abandonaste una responsabilidad sagrada, o que amaste, pero no tuviste el coraje de sostener ese amor. En el mundo espiritual, al contemplar esa historia, tu alma podría haber sentido el impulso de reparar, no por culpa impuesta, sino por necesidad de armonía. Entonces el pacto se sella. Volverán a encontrarse, pero al nacer, ninguno recordará conscientemente el acuerdo. Solo sentirán la intensidad. Solo percibirán la fuerza magnética que los empuja a acercarse o a enfrentarse. Aquí radica el misterio más profundo de la danza eterna.
No se trata solo de romanticismo, se trata de destino consciente antes de la inconsciencia terrenal. Steiner afirmaba que el período entre la muerte y el nuevo nacimiento es un proceso creativo. El alma no está pasiva. Participa activamente en la configuración de su próximo escenario. Se vincula con jerarquías espirituales. Se prepara para descender a una familia específica, a un contexto histórico determinado, a circunstancias que favorecerán su aprendizaje. Y dentro de ese entramado, las almas afines se buscan. A veces encarnan en la misma generación, a veces con diferencia de edad, a veces con roles distintos, pero el hilo invisible permanece. Ahora detente un segundo. Piensa en esa persona que apareció en tu vida y lo cambió todo. Tal vez no se quedó, tal vez dolió, tal vez fue intensa y breve, pero dejó una marca que nadie más pudo borrar. ¿Y si no fue casualidad? ¿Y si fue cumplimiento? El susurro antes del nacimiento no desaparece, se transforma en intuición, en esa sensación de destino inevitable, en esa impresión de que algo más grande está operando detrás de las escenas visibles. Y sin embargo, hay algo aún más perturbador. El alma no solo elige reencontrarse con quienes ama, también con quienes necesita superar. Almas gemelas pueden ser aliadas o antagonistas, porque la verdadera evolución no ocurre solo en la armonía, ocurre en el contraste, en la fricción, en la tensión que obliga a despertar. Por eso algunas relaciones parecen predestinadas, pero no necesariamente permanentes. Vienen con la fuerza de un huracán, despiertan lo dormido, sacuden la identidad, y luego, cuando la lección se integra, el ciclo puede cerrarse. Eso también forma parte del pacto. El susurro antes del nacimiento no promete eternidad en una sola vida. Promete continuidad en el aprendizaje. Y aquí surge la reflexión que puede estremecer al espectador que escucha estas palabras. Si elegiste a ciertas almas antes de nacer, entonces nada verdaderamente importante en tu vida es accidental. Cada encuentro significativo es un espejo. Cada conflicto profundo es una oportunidad. Cada amor intenso es una memoria que resurge. La danza comenzó antes de que pudieras caminar, antes de que pronunciaras tu primera palabra, antes incluso de que tu corazón físico latiera. Comenzó en el silencio del mundo espiritual, y aunque el velo del olvido cubra la conciencia cotidiana, el alma sigue recordando en susurros, en sueños, en intuiciones repentinas, en esa extraña nostalgia por algo que no sabes nombrar. Tal vez ese anhelo que a veces sientes no sea vacío, tal vez sea memoria, tal vez, ahora mismo, mientras escuchas esta historia, haya en tu interior una leve vibración, una pregunta que no sabías que tenías, una sospecha silenciosa de que tu vida es más antigua de lo que creías. Si es así, no es coincidencia, es el eco de un pacto, es el susurro que precedió a tu nacimiento, y la danza ya había comenzado. El karma que nos ata y nos libera. Hay lazos que no se explican con palabras. Hay encuentros que no parecen comenzar en el día en que dos personas se conocen, sino mucho antes. En un territorio invisible donde las acciones no se pierden y las emociones no mueren. Ese territorio es el karma, pero no el karma reducido a superstición popular. No la caricatura de castigo cósmico que muchos repiten sin comprender. En la visión profunda de Rudolf Steiner, el karma es una ley espiritual de equilibrio. Es la arquitectura moral del universo. Es la inteligencia invisible que transforma cada acto en una semilla que tarde o temprano germina. Nada se pierde. Cada pensamiento deja una huella. Cada intención crea una dirección. Cada acción traza una consecuencia. Y cuando la muerte llega, no borra el registro. Solo cambia el escenario. Steiner enseñaba que después de abandonar el cuerpo físico, el alma atraviesa un proceso de revisión. No es un tribunal externo quien juzga, es la propia conciencia la que contempla su vida con absoluta claridad. El alma experimenta, desde la perspectiva de los otros, el efecto de sus actos. Siente el dolor que causó, siente la alegría que ofreció,
comprende lo que construyó y lo que destruyó. Ese momento es decisivo, porque allí se despierta el impulso de equilibrio. Si en una vida heriste profundamente a alguien, el alma reconoce la disonancia, no como culpa paralizante, sino como necesidad de armonía. Si amaste con pureza pero no tuviste la fuerza para sostener ese amor, también queda una vibración incompleta. Si traicionaste, si abandonaste, si fallaste, el eco permanece. Y así, en el mundo espiritual, comienzan a tejerse nuevos encuentros. El karma no es una cadena impuesta, es una oportunidad elegida. Pero cuando regresamos a la tierra, lo olvidamos. Y ahí comienza el misterio. Porque cuando dos almas con historia kármica se reencuentran, la intensidad es inmediata. No hay neutralidad, no hay indiferencia. Puede haber atracción irresistible o rechazo visceral. Puede haber amor que arde como fuego antiguo o conflicto que parece no tener origen racional. ¿Por qué esta persona me afecta tanto? ¿Por qué me desestabiliza? ¿Por qué siento que algo entre nosotros está pendiente? La respuesta puede estar más allá de esta vida. Steiner afirmaba que las relaciones humanas son escenarios de evolución espiritual. No estamos aquí solo para experimentar placer o éxito material. Estamos aquí para transformarnos, y el otro, especialmente aquel que nos sacude profundamente, es instrumento de ese proceso. El karma nos ata, pero no para aprisionarnos. Nos ata para que aprendamos, nos ata para que reparemos, nos ata para que despertemos. Imagina que en otra encarnación hubo una promesa que no se cumplió, un amor interrumpido por circunstancias violentas, una amistad destruida por el orgullo, una traición que dejó cicatrices profundas. El alma no puede avanzar plenamente mientras esa energía permanezca desequilibrada. Entonces, el reencuentro ocurre, pero aquí está el punto inquietante. El reencuentro no garantiza armonía inmediata. A veces, intensifica el conflicto, porque lo que no fue resuelto vuelve con fuerza. Por eso hay relaciones que parecen tener un peso desproporcionado, como si algo invisible exigiera atención, como si el vínculo no pudiera simplemente ignorarse. Eso es el karma activándose, pero también es el karma ofreciendo liberación, porque el mismo lazo que ata puede desatar. Steiner enseñaba que la libertad humana no contradice el karma, lo transforma. El destino nos presenta circunstancias, pero nuestra respuesta es libre. Podemos repetir el patrón o podemos romperlo. Podemos reaccionar desde el resentimiento acumulado o actuar desde la conciencia despierta, y aquí la danza se vuelve dramática. Dos almas que se reencontraron por una deuda pasada pueden elegir perpetuar el conflicto, pueden volver a herirse, pueden reforzar la cadena, o pueden, finalmente, comprender. El momento en que alguien decide responder con conciencia, en lugar de repetir el impulso automático, ese es el instante en que el karma comienza a liberarse. Pero no es fácil, porque cuando el karma se activa, despierta emociones antiguas, miedos inexplicables, celos que no corresponden a la situación actual, desconfianza sin pruebas, apego desmedido, sensación de destino inevitable, como si algo más grande que la voluntad consciente estuviera operando. Y en cierto modo, lo está. El cuerpo astral, según la enseñanza antroposófica de Steiner, conserva impresiones profundas de experiencias pasadas. Cuando una persona vinculada kármicamente aparece, esas impresiones se reactivan, no como recuerdos claros, sino como impulsos emocionales. Por eso el encuentro puede sentirse como una tormenta. No es solo química, no es solo psicología, es memoria espiritual. Pero aquí emerge una verdad poderosa. El karma no es venganza del universo, es pedagogía del espíritu. El sufrimiento que puede surgir en un vínculo kármico no es castigo, es oportunidad de comprensión, es espejo, es corrección de trayectoria. Y sin embargo, existe un miedo silencioso en todo esto. Si estamos ligados por karma, ¿estamos condenados? La respuesta, desde la visión de Steiner, es no. El karma crea el escenario. La libertad escribe el guión.
Nadie está obligado a repetir eternamente el mismo error. La conciencia es la llave. Cuando comprendemos la raíz profunda de una relación, cuando dejamos de verla como simple coincidencia y comenzamos a percibir su dimensión evolutiva, algo cambia. El resentimiento pierde fuerza, la victimización se debilita, la responsabilidad despierta, y entonces el lazo que parecía cadena se convierte en puente. Pero para que eso ocurra, es necesario atravesar la sombra, porque toda relación kármica confronta partes ocultas del alma: orgullo, egoísmo, miedo al abandono, necesidad de control, culpa no resuelta. Lo que no quisimos ver en nosotros mismos emerge con crudeza. Por eso duele, por eso asusta, porque el otro no solo es compañero, es revelador, y aquí la danza eterna se vuelve profundamente humana. No es un cuento místico distante, es la intensidad de una discusión que parece tener siglos detrás. Es la mirada que hiere porque toca una herida antigua. Es el amor que arde porque ya fue interrumpido antes. El karma nos ata cuando repetimos sin conciencia. Nos libera cuando actuamos con comprensión. Cada vez que eliges responder diferente a lo que el impulso automático dicta, estás reescribiendo una historia antigua. Cada vez que perdonas donde antes hubo orgullo, estás equilibrando una balanza invisible. Cada vez que amas sin posesión, estás elevando el vínculo a un nivel más libre. Y quizás la mayor liberación ocurre cuando comprendemos que no todos los lazos están destinados a permanecer para siempre en una sola vida. Algunas almas se reencuentran solo para cerrar un ciclo. El dolor de una separación puede ser el cumplimiento de un acuerdo espiritual. La intensidad de una relación breve puede haber equilibrado siglos de energía acumulada. No todo vínculo kármico termina en convivencia eterna. A veces termina en comprensión, y eso es suficiente, porque el propósito no es retener, es evolucionar. El karma que nos ata es el mismo que nos ofrece crecimiento. No es enemigo, es maestro, o no es prisión, es camino. Y mientras avanzas por tu vida, quizás ahora mires ciertos encuentros con otros ojos. Tal vez aquella relación que te marcó profundamente no fue un error. Tal vez fue un capítulo necesario en una historia más amplia. Tal vez el conflicto que tanto te dolió fue el escenario donde tu alma aprendió algo que necesitaba integrar desde hace siglos. El karma no es destino ciego, es inteligencia moral en movimiento. Nos ata para mostrarnos lo pendiente, nos libera cuando elegimos conscientemente. Y así la danza continúa, no como condena, no como repetición infinita, sino como oportunidad constante de transformar el pasado en sabiduría. Porque al final, el verdadero poder del karma no está en la deuda, sino en la posibilidad de redención interior. Y cuando esa redención ocurre, el lazo deja de ser cadena, se convierte en libertad, la danza que trasciende el tiempo. Hay algo profundamente inquietante en la idea de que el amor no termina con la muerte, que aquello que sentimos con intensidad no se disuelve cuando el cuerpo cae en silencio, que los lazos más profundos no se rompen, solo cambian de forma. La danza que trasciende el tiempo no pertenece a la imaginación romántica, pertenece a una comprensión espiritual más amplia del ser humano. Y en la visión de Rudolf Steiner, el amor no es apenas emoción, es una fuerza evolutiva que acompaña al alma a través de múltiples encarnaciones. Nada verdaderamente esencial se pierde. Las experiencias se transforman, los cuerpos cambian, los nombres desaparecen, pero la esencia del vínculo permanece. Imagina que la vida no es una línea recta, sino una espiral ascendente. En cada vuelta, las almas vuelven a encontrarse en nuevas circunstancias. A veces se reconocen con facilidad, a veces necesitan atravesar conflicto antes de recordar. A veces la memoria no llega al nivel consciente, pero el corazón sabe. Porque el corazón espiritual, ese núcleo del yo que Steiner describía como la chispa individual eterna, no está limitado por el calendario humano. La danza comienza mucho antes del nacimiento y continúa mucho después de la muerte. En el intervalo entre una vida y otra,
el alma atraviesa regiones espirituales donde se purifica de las impresiones terrenales. Allí, libre del cuerpo físico, contempla el sentido profundo de sus vínculos. Comprende lo que fue amor auténtico y lo que fue apego. Reconoce dónde actuó con libertad y dónde estuvo dominada por el ego. Y en ese estado de claridad decide. Decide volver, decide reencontrar, decide continuar la obra. Aquí la danza adquiere un matiz sagrado. No se trata solo de dos personas que se aman. Se trata de dos trayectorias espirituales que se entrelazan para impulsarse mutuamente hacia un nivel más alto de conciencia. Pero hay algo que pocos están dispuestos a escuchar. No todas las almas gemelas vienen a quedarse. Algunas aparecen como relámpagos, iluminan la noche, revelan paisajes interiores desconocidos y luego desaparecen. No porque el vínculo haya sido falso, sino porque su función fue despertar. La danza que trasciende el tiempo no está diseñada para satisfacer expectativas humanas. Está diseñada para provocar evolución. Y eso puede ser desconcertante. Puede doler, porque cuando sentimos que alguien es nuestro destino, esperamos permanencia, esperamos estabilidad, esperamos que la intensidad sea sinónimo de eternidad en esta vida. Pero desde la perspectiva espiritual, la eternidad no se mide en años compartidos bajo el mismo techo, se mide en crecimiento del alma. Dos espíritus pueden reencontrarse durante unos pocos meses y en ese breve lapso activar transformaciones que tardaron siglos en prepararse. Pueden saldar antiguas deudas, perdonarse, reconciliar energías distorsionadas y entonces separarse, libres. Eso también es amor. Eso también es danza. Steiner enseñaba que la verdadera evolución humana consiste en transformar el amor instintivo en amor consciente, pasar del deseo posesivo al reconocimiento del espíritu en el otro. Cuando dos almas avanzan en ese proceso, su vínculo deja de ser dependencia y se convierte en colaboración espiritual. La danza entonces se vuelve armoniosa. Ya no está basada en necesidad, sino en elección. Ya no surge del miedo a perder, sino de la libertad de compartir. Ya no exige, sino que ofrece. Y aquí aparece el aspecto más luminoso de esta enseñanza. El amor auténtico no se interrumpe con la muerte. Cuando un ser amado parte, la conexión no se extingue. Se transforma en una relación interior. En el mundo espiritual, según Steiner, las almas mantienen lazos reales, aunque ya no estén limitadas por la forma física. Incluso pueden influir sutilmente en nuestra vida, inspirando intuiciones, fortaleciendo decisiones, acompañando procesos invisibles. Esto no es fantasía sentimental, es una comprensión espiritual del ser humano como entidad multidimensional. Y sin embargo, hay algo que produce un estremecimiento profundo al contemplar esta posibilidad. Si el amor atraviesa la muerte, si los vínculos continúan, entonces nuestras acciones tienen un peso inmenso. Cada palabra pronunciada, cada traición, cada acto de ternura, cada abandono, todo queda inscrito en la biografía eterna del alma. La danza que trasciende el tiempo es también responsabilidad, porque lo que sembramos hoy puede florecer o confrontarnos en otra vida. Pero lejos de ser amenaza, esta idea es liberadora. Nos invita a vivir con mayor conciencia, a mirar cada relación significativa como un capítulo sagrado, a comprender que nada importante es trivial. Tal vez aquella persona que marcó tu vida no fue un error, tal vez fue un reencuentro necesario. Tal vez la intensidad que aún sientes no es obsesión, sino eco de otra época, eco de otra historia, eco de un pacto que trasciende la memoria consciente. Y aquí surge una pregunta silenciosa que puede estremecer al espectador. ¿Y si ahora mismo estás en medio de una danza que comenzó hace siglos? ¿Y si ese amor que te desafía no es casualidad? ¿Y si esa separación dolorosa es parte de un cierre mayor? ¿Y si ese encuentro inesperado es la continuación de una promesa antigua? La danza que trasciende el tiempo no siempre es visible. A veces actúa en la sombra. A veces solo se revela cuando miramos hacia atrás y comprendemos que ciertos encuentros fueron demasiado significativos para ser accidentales. Desde la perspectiva de Steiner,
La humanidad está llamada a despertar a esta dimensión espiritual de la existencia, a dejar de verse como criaturas aisladas y comenzar a reconocerse como almas en evolución conjunta. Cuando esa conciencia emerge, el miedo disminuye. La muerte deja de ser ruptura definitiva. La pérdida se convierte en transición. El amor se vuelve más amplio que el cuerpo. Y entonces comprendemos que la danza no es solo entre dos personas, es parte de una coreografía cósmica donde cada alma desempeña un papel en el crecimiento de otra. Nada esencial se pierde, nada auténtico se desperdicia. Lo que fue verdadero regresa. Lo que fue incompleto busca cierre. Lo que fue luminoso se eleva. Y así, vida tras vida, la espiral continúa. Tal vez hoy no recuerdes con claridad tus encarnaciones pasadas. Tal vez no puedas probar racionalmente la existencia de estos lazos, pero hay momentos en que el alma susurra más fuerte que la razón, en una mirada que paraliza, en un abrazo que parece hogar, en una despedida que duele más de lo que debería. Ahí, en ese estremecimiento inexplicable, la danza se revela, no como fantasía, no como ilusión, sino como continuidad. La danza que trasciende el tiempo no promete ausencia de dolor, promete sentido, no garantiza que todos los amores permanezcan juntos en una misma vida. Garantiza que nada verdaderamente espiritual se pierde en el vacío. Y quizás, al escuchar estas palabras, algo en tu interior se mueva suavemente. Una intuición antigua, una memoria que no logra tomar forma, pero insiste en existir. Si es así, no la ignores. Puede ser el eco de una historia que comenzó antes de que nacieras. Puede ser el llamado de una alma que camina contigo desde hace siglos. Puede ser la danza, y la danza aún continúa.